un placer estar aquí un año más con todos vosotros y bueno, y ver esta gran asistencia. No sé si queda alguna silla libre. Bueno, eso quiere decir que, bueno, pues que ha sido un éxito esta convocatoria y que el contenido de la sesión, pues yo creo que es interesante, ¿no? Para nuestra comunidad y para nuestros profesionales. Así que, desde luego, agradeceros vuestra asistencia aquí, agradecer, desde luego, al vicelehendakari y al viceconsejero que nos están acompañando en esta sesión, por supuesto a todos los ponentes y gente que está interviniendo, a Felipe, por supuesto, y a los organizadores, que sabemos el trabajo que hay detrás, que no es fácil y que se agradece. ¿Qué vamos a hablar en esta primera sesión de este hilo conductor que bien ha presentado Eider? Pues vamos a hablar del EBITDA. Vamos a hablar del EBITDA y concretamente de la regulación del EBITDA. Para ello tenemos aquí a Felipe, que ahora haré la presentación que se merece, pero antes unas breves reflexiones, quizás son más opiniones personales, ¿no? sobre el EBITDA, que seguramente yo creo que es un término que a todos nos suena, todos de nuestra profesión lo hemos oído, yo creo que desde la universidad, el quien trabaja en la banca lo ha utilizado, analistas, inversores, incluso como un indicador, ¿no? de la salud financiera. Oye, ¿qué EBITDA tiene tu empresa? ¿Qué EBITDA, no? Es un término de referencia. Sin embargo, aun siendo de gran difusión, considero que, y bien lo explicará ahora Felipe, que es un aspecto, un concepto, un parámetro poco regulado, ¿no? Y ahí es donde está un poco esa paradoja, ¿no? Como algo que tiene tanta difusión aún no está tan regulado. Bueno, mi opinión personal es que aparentemente es un concepto sencillo, ¿no? Aparentemente tú coges una cuenta de pérdidas y ganancias y parece que con dos sumas y restas puedes llegar a una EBITDA. Pero no es tan fácil. En su sencillez yo creo que radica también su dificultad. Estamos convencidos, Felipe lo hablará luego, que dos mismas personas ante una cuenta de resultados hará dos calculitos y llegará al mismo EBITDA, pero luego tiene sus matices, ¿no? Que es el EBITDA normalizado, el recurrente, este concepto lo metes, este no lo metes, ¿no? Hay muchas aristas que hace que no sea posible llegar con los mismos números a un mismo EBITDA, ¿no? Y de ahí la importancia, yo creo que de esta sesión, de entender bien este parámetro, este concepto de EBITDA que todos conocemos y esa falta de regulación, cómo nos afecta, ¿vale? Y por eso tenemos aquí a Felipe. Muchas gracias por venir. Felipe me ha pedido, por favor, que haga una breve presentación porque pues, su currículum es más de lo que os voy a contar yo ahora. Felipe tiene una amplísima experiencia en el ámbito profesional, docente, empresarial también. Ahora mismo en el ámbito docente es director del Máster de Riesgos Financieros y de Auditoría Internacional del IEB. También es miembro, ¿no? del User Panel del EFRAG en Bruselas. También forma parte del Consejo Directivo del Registro de Expertos Contables, del Consejo General de Economistas y secretario, entre otros, también del Colegio de Economistas de Madrid. Y también me ha pedido, y por último, pero no por ello más importante, que parece que le encanta venir a Bilbao. Así que, pues por todo ello, muchas gracias, Felipe, y todo tuyo. Un aplauso. Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Registro de Economistas Contables del País Vasco por la invitación. Como decía Alejandro, es un placer profesional y personal, pues me encanta venir a Bilbao. Bien, voy a hablar de GAAP and non-GAAP items, que son medidas reguladas y no reguladas, centrándome un poquito más, profundizar en el tema del EBITDA, ¿no? En primer lugar, quería destacar una vez más que me encanta estar aquí en Bilbao y además en un tema profesional y con colegas de tanto afecto, pues más todavía. Aquí está un poco mi background, pero sí quería decir que esa foto que pongo aquí es también hecha en Bilbao hace muchos años, o sea que he venido con frecuencia y me encanta hacerlo. Quería empezar por el tema de la importancia que tiene la formación financiera. Hoy día podemos decir que tenemos la economía real, tenemos los consumidores. Entre medias, pues hay una intermediación comercial y logística, ¿no? Que tiene su desarrollo, ¿no? Hoy día, pues la intermediación logística con temas como Amazon y demás, pues la verdad es que ha mejorado bastante. La intermediación logística en temas, en productos, digamos, de consumo perecederos, pues tiene también sus particularidades, pero se ha ido avanzando. Pero también existe entre la economía real y los consumidores la intermediación financiera. La intermediación financiera la formamos muchos, la forman
pues la banca es la intermediación financiera que más entendemos, que se presta entre un inversor y uno que necesita financiación, pero también en la intermediación financiera podemos sentirnos incluidos pues todos los expertos contables, economistas e incluso profesores, docentes y demás. Entonces, para que funcionemos bien en esta intermediación necesitamos dos cosas. Como decía Salvador, el tema de la ética. Necesitamos ética y necesitamos preparación técnica. Si tenemos ética pero no tenemos preparación técnica, no vamos bien. Y si tenemos preparación técnica pero no tenemos ética, tampoco. Es decir, que si nosotros tenemos que hacer una aportación con valor social, pues estos dos elementos son fundamentales. Yo lo que voy a centrarme más en la preparación técnica, pero no quería olvidarme en ningún caso de la ética como elemento fundamental. Vivimos en una situación en España, digamos, que la formación financiera no es, me refiero a la población en general, no es excesivamente alta. Incluso, pues ahora mismo hay programas en el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, para tratar de mejorar la formación financiera de la población, de elementos básicos, que incluso se trata de ir a la escuela, institutos, etcétera, para que pueda mejorarse, ¿no? Pero también entre los profesionales tenemos que mejorarla, ¿no? En la sociedad, pues digamos, la formación financiera no es alta. Hay conceptos básicos que deberían conocerse y no se conocen y tampoco son tan difíciles de explicar, pero quizá no se ha dado todavía el suficiente impulso. Entonces, es de esperar que poco a poco se vaya progresando en estos programas. Pero también entre los profesionales, pues nos encontramos que hay una cascada de siglas que a veces se utilizan sin conocer suficientemente a fondo si esos conceptos que estamos utilizando, por ejemplo, están regulados o no están regulados. Como decía Alejandro, no es lo mismo el utilizar un parámetro como beneficio neto está regulado a utilizar otros parámetros como beneficio subyacente, CAPES, EBITDA, que son, digamos, conceptos muy utilizados, pero que no están regulados. Y nosotros debemos de distinguirlo. No es que tengamos que utilizar unos sí y otros no, pero lógicamente tenemos que saber que cuando estamos utilizando uno estamos en unas condiciones, cuando estamos utilizando otros estamos en otras condiciones. Entonces, también entre los profesionales debemos de procurar, como así se hace dentro del registro de expertos contables, pues mejorar nuestra formación lo más posible en todos los aspectos. Algunos elementos prácticos de cómo la insuficiente formación puede crear problemas. El caso Grifols. El caso Grifols, con la acusación de Gotham, pues ha tenido un impacto en el mercado enorme. La volatilidad que han tenido las acciones ha sido tremenda, bajando y subiendo, que al final lo que ha terminado perjudicando es al pequeño inversor. ¿Por qué? Porque de este informe Gotham, muchos de los que lo han leído, pues no han distinguido lo que era opinión y lo que era acusación. Evidentemente, este informe Gotham no debía de haber incluido acusaciones, porque las acusaciones se hacen en los tribunales o en los órganos correspondientes. Si alguien ve que alguien ha hecho unas cuentas y están mal hechas, pues de ir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no poner un anuncio. Sin embargo, en otras partidas son opinión. Por ejemplo, Gotham calculaba un apalancamiento financiero muy distinto del que había calculado la empresa. Pero es que el apalancamiento financiero no está regulado. La empresa tiene derecho a calcularlo de una manera y Gotham tiene derecho a calcularlo de otra. Y llegar a sus propias conclusiones como analista, no sé si son analistas, pero pueden serlo, y llegar a decir que el apalancamiento que ellos estiman es uno distinto, mucho más alto. Y además pueden decir que opinan que la empresa vale cero, pero decir que están manipuladas las cuentas, eso es una acusación, no es una opinión. Y entonces, claro, esos son los tribunales los que tienen que decirlo, o la autoridad correspondiente. Entonces, en estos vaivenes de subidas y bajadas, pues digamos que el público en general y sus inversores, incluso pues la propia prensa, no ha sabido distinguir que eran acusaciones, que esas tienen que ir a los tribunales, y que eran opiniones. Incluso ahora que está el tema en los tribunales,
Me imagino que también en los tribunales van a necesitar este tipo de asesoramiento. En estos vaivenes, como digo, quien más ha perjudicado es el pequeño inversor, porque, por ejemplo, la familia Grifols, pues, si bajan las acciones, le sale más barata esa OPA que parece que estaban pensando, y si en vez de bajar suben, pues más dinero tienen. Sin embargo, el pequeño inversor que un día dice, parece que ahora que no hay manipulación, que sí hay manipulación, entonces esa falta de formación o la insuficiencia pues da lugar a efectos nocivos. Entonces, creo que esa formación se necesita en los profesionales, se necesita en la prensa, se necesita también por parte de los tribunales. Yo en ocasiones también pues, tengo el privilegio de dar cursos a jueces para que también necesitan mejorar la formación financiera. Es algo muy necesario. Otro ejemplo, también sale en la prensa que una OPA hostil es si la empresa que va a ser adquirida está de acuerdo con la empresa que quiere adquirir. No es eso el concepto. El concepto de OPA hostil es que los consejeros de la empresa que se quiere adquirir no están de acuerdo con la operación. Pero esta operación va desde la empresa que quiere adquirir a los dueños de la empresa que se pretende adquirir. No a la empresa, sino a los dueños. Entonces, estas terminologías, pues a veces no terminan de ser precisas, ¿no? Entonces, claro, una OPA hostil puede ser hostil porque a lo mejor no es buena para los accionistas de la empresa que se quiere adquirir, o a lo mejor es hostil porque no es buena para los consejeros de la empresa que se pretende adquirir. Claro, no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Entonces, otro aspecto de formación que creo que conviene tener en cuenta y que pues, a veces pues, no se es preciso en las denominaciones. Muy brevemente, ¿qué son los GAP? Este concepto de principio de contabilidad generalmente aceptado es un concepto anglosajón que ya está generalizado. Entonces, para esta presentación vamos a llamar conceptos GAP los que están regulados y conceptos non-GAP los que no están regulados. Y cuando digo regulado, pues es regulado por normas internacionales o por Plan General de Contabilidad o cualquier otra normativa de aplicación. Y serían non-GAP los que no están regulados. Y estos que no están regulados, pues son muchísimos, que lo vamos a comentar, y a estos se les suele llamar APMs, Alternative Performance Measures. Son medidas que no están reguladas, pero que su uso no está prohibido. O sea, las empresas pueden utilizar estas medidas, no está prohibido. Lo único que sí que se les pide que expliquen cómo se han calculado estas medidas. Pero claro, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores ya en una circular de 2023, pues no le gustaba mucho que las empresas le diesen más prioridad a las medidas no reguladas frente a las reguladas. Claro, si una empresa, por ejemplo, dice que tiene un beneficio de una pérdida de 100, pero el beneficio antes de extraordinario es positivo en 200. Claro, ellos prefieren hablar del beneficio antes de atípicos que del beneficio. Pero claro, el beneficio antes de atípicos no está regulado. Entonces, claro, la Comisión Nacional de Mercado de Valores lo que dice, bueno, usted puede utilizar medidas reguladas y no reguladas, pero por favor no le dé más preponderancia a las medidas no reguladas frente a las reguladas. De manera, no está prohibido, pero lo que no se debe utilizar, luego hablaré de la NIF 18, que trata de poner un poquito de orden en esto, lo que no se puede es dar a las medidas no reguladas una, digamos, mayor importancia, porque al no estar reguladas, pues su objetividad no es la misma. El auditor, simplemente en las medidas no reguladas, tiene que asegurarse que la empresa ha explicado cómo la ha calculado. No tiene por qué entrar ni en animar ni en prohibir que la empresa utilice medidas no reguladas, pero sí que tiene que asegurarse que si en los estados financieros aparecen medidas no reguladas, explique la empresa cómo se ha calculado. Ese es el papel, ¿no? Tampoco el auditor tiene que verificar, tiene que hacer sus propias hipótesis sobre la empresa, sino ver que las hipótesis que ha utilizado la empresa son razonables, nada más. En cuanto al analista, es un paso más allá. El analista no le vinculan ni las medidas reguladas ni las no reguladas, porque incluso en las medidas reguladas, pues el analista puede encontrar partidas que él pueda considerar que la información no contiene todos los elementos que él necesita, ¿no? Y de esto hablaré un poquito más adelante. De manera que a él no le vinculan ni los datos GAP ni los datos non-GAP.
porque como ahora comentaré, incluso en unos estados financieros emitidos de acuerdo con una norma y auditado, el analista puede hacer ajustes y debe hacer ajustes, incluso antes de hacer los ratios. No podemos coger directamente unos estados financieros, ponernos a hacer unos ratios sin haber examinado qué es lo que está y qué es lo que no está, qué es lo que falta, qué no falta. A veces se hace esto con cierto automatismo, voy a calcular el capital circulante. Bueno, antes de calcular ratios, trata de ver que lo que aparece ahí, si requiere o no requiere ajustes, ¿no? De manera que, efectivamente, el analista tiene que estudiar la empresa en profundidad. Quería comentar brevemente el caso de Silicon Valley Bank, este banco que quebró en marzo del 2023. Estamos en una situación en que la inflación en Estados Unidos en 2021 ya era del 7%. El Silicon Valley tenía hechas unas inversiones en bonos de máxima seguridad porque no querían caer en el problema que hubo en la crisis de 2008, que era un problema de riesgo de crédito, donde se hicieron inversiones que no se podían recuperar, no eran seguras. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una inversión segura en bonos del Estado o bonos corporativos de máxima calidad. Como los tipos de interés estaban muy bajos, pues hicieron unas inversiones en renta fija a un plazo relativamente alto, a unos tipos de interés muy pequeños, porque los tipos de interés pues en 2020 y 2021 estaban alrededor de cero. Pero ¿con qué dinero hicieron estas inversiones? Pues lo hicieron con unos depósitos de empresas de Silicon Valley, tecnológicas, que mientras hacían las inversiones de las subvenciones que habían recibido o de la financiación, que con el tema también de la pandemia pues fue grande, pues tenían estos depósitos. Estos depósitos estaban prácticamente con una remuneración pequeñísima o prácticamente cero, y con esa financiación hicieron estas inversiones. ¿Y qué ocurre? Que, de acuerdo con la normativa americana, los US GAAP, una inversión en renta fija tú la puedes contabilizar a coste amortizado, quiere decir sin tener en cuenta el mercado, siempre que tengas la seguridad de que vas a mantenerlo hasta vencimiento. Pero claro, aquí tenía Silicon Valley Bank la seguridad de poder mantener estas inversiones hasta vencimiento. Pues en mi opinión no. No, porque con una inflación del 7% era de esperar que los tipos de interés se iban a disparar. Tardaría un poquito más, como tardan un poquito menos, pero se iban a disparar. Si los tipos de interés se disparaban, los depósitos se iban a retirar. O los retiraban o pagaban una remuneración mucho más alta. Si pagaban una remuneración mucho más alta, iban a pagar más por los pasivos que lo que recibían por los activos y quebraba. Y si no pagaban más, se salían los depósitos. Y la única forma de hacerle frente era vender los bonos. Con lo cual, las pérdidas que estaban sin reconocer, pues tuvieron que reconocerlas cuando tuvieron que vender los bonos. Entonces, ellos quebraron en marzo de 2023. Sin embargo, un analista suficientemente preparado se habría dado cuenta ya en marzo del 2022 de que la empresa estaba quebrada, porque iban a tener que vender los bonos o pagar más a los depositantes. Entonces, un analista tiene que ver las hipótesis que ha utilizado la empresa en sus estados financieros y si no está de acuerdo con esas hipótesis, pues tiene que cambiarlos antes de hacer sus ratios, antes de llegar a sus conclusiones. Entonces la empresa, en un parrafito que había que buscar dentro de los cientos de páginas, decía que entendía que los depósitos se iban a mantener estable. Pero claro, yo como analista no podía suscribir esa hipótesis. A lo mejor el auditor está un poquito más sujeto, porque la empresa puede presentar un informe diciendo en el pasado los depósitos se han mantenido estables y a lo mejor pues tiene que transigir. Pero el analista no. El analista simplemente dice, ¿cómo con una inflación del 7% ya del año pasado los tipos de interés van a subir, los depósitos van a salir fuera? Entonces es importante que el analista sea capaz de ver las hipótesis con las que ha trabajado la empresa y si no coinciden con las suyas, hacer los cambios correspondientes. Yo me imagino que en Estados Unidos seguro que habría analistas buenos y que esto se dieron cuenta. Lo que ocurre es que no lo publicarían porque se lo dirían directamente a sus clientes, es decir, oye, salte de ahí. Pero desde luego, objetivamente, les puedo asegurar a ustedes que lo he examinado, eso sí, a posteriori, que es más fácil. Y desde luego había razones
clarísimas para ya en marzo de 2022 saber que la empresa no podía salir de esa situación. Y me imagino que lo comentaron. Claro, ¿qué ocurre? Pues que un año de retraso significa que es un año dando bonus, dando dividendos, etcétera, y después cuando el CEO fue al Senado, le preguntaron que si no le da vergüenza haber recibido unos bonos un mes antes de... Y dijo, bueno, que no era ilegal, que lo había acordado la Junta y que yo sepa no devolvieron. Me recuerda lo mismo que pasó en la crisis de 2008, ¿no? El propio Obama clamaba de que se habían estado repartiendo bonus y cosas cuando las empresas estaban ya tambaleando y que yo sepa tampoco se devolvieron. Entonces, a veces a mí me preguntan, bueno, Felipe, pero ¿que se retrase el reconocimiento de unas pérdidas tiene efectos nocivos? Pues sí, pues sí. Si hay razones para reconocerlas, deben de reconocerse cuanto antes, porque en ese medio tiempo hay dividendos, hay remuneraciones, hay bonos que realmente perjudican a los inversores. De manera que, como digo, el analista tiene la libertad y la responsabilidad de tener en cuenta todos los elementos. El analista debe ver cada caso como un caso único para cada empresa, examinando con cuidado. Aquí pongo a modo de divertimento un efecto que lo he conocido hace poco, el efecto Dunning-Kruger, no sé si se pronuncia así, que significa que a veces con pocos conocimientos estamos muy seguros y que a medida que avanzan nuestros conocimientos resulta que nos entran más dudas y luego ya después, cuando vamos adquiriendo más, vamos otra vez adquiriendo un poquito confianza, pero despacio, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos la responsabilidad de procurar salir pronto de ese pico de con poco conocimiento estar muy seguros y pasar a seguir trabajando, seguir formándonos. Y eso sí, muchas veces cuando se tienen más conocimientos, pues a veces surgen más dudas, ¿no? Pero sí que es cierto que, como dijo Aristóteles, la duda es el principio de la sabiduría. Yo puedo decir que muchas veces a mí me llegan consultas y veo que los profesionales mejor preparados son los que tienen más dudas. Y muchas veces profesionales menos preparados, con poquito lo manejan bien y parece que no tienen dudas. No tener dudas significa que probablemente a lo mejor la formación que tenemos no es suficientemente fuerte. Bien, las medidas GAP son las normas de contabilidad. Entonces, las normas de contabilidad en el mundo pues tenemos el enfoque legislativo, que es típico de la Europa continental, el enfoque profesional, típico de normas internacionales y de países anglosajones, y luego dentro de eso tenemos también más basado en reglas, como el FAS y la Europa continental, y otro basado en principios como el IASB. Este es el panorama general. Un tema importante es que el objetivo de los estados financieros, que a veces tampoco lo tenemos claro. Los objetivos de los estados financieros son, por un lado, evaluar el desempeño de los gestores, por otro lado, estimar los flujos de caja futuros y, por otro lado, tomar decisiones para aportar recursos. Por ejemplo, las normas contables no están orientadas a determinar el valor de la empresa, como todos conocemos, ese es otro tema distinto, ni tampoco en la determinación del impuesto, porque hay partidas que contablemente y fiscalmente tienen un tratamiento distinto. Incluso tampoco el beneficio distribuible, porque el beneficio distribuible está regulado por la Ley de Sociedades de Capital y tenemos elementos como el tema de investigación y desarrollo, etcétera, que hay que ajustar también los datos contables. Luego, saber que estos son los objetivos de los estados financieros no nos viene mal. En el entorno internacional hay dos actores, el IASB y el FASB, que han estado siempre como elementos reguladores más importantes en el mundo. El FASB siempre ha sido bastante preponderante, pero el caso Enron le bajó un poquito los humos y el caso del IASB, con la adopción por parte de la Unión Europea de sus normas para los estados financieros consolidados de las cotizadas, también ha ganado predicamento. Incluso pues, llegaron a hacer un acuerdo en 2002 de Norwalk Agreement, pero que no se ha llevado a efecto y siguen existiendo. Sería bueno que hubiese unas solas normas internacionales, pero de momento hacen trabajos conjuntos, pero son independientes.
La Unión Europea, como saben ustedes, se acordó que los estados financieros consolidados de las cotizadas tienen que hacerse con normas del IASB, después de un proceso de endorsement que hace la Unión Europea, pero que generalmente valida todas las cuentas, menos algún carve-out que ha habido en la IAS 39, todas las normas se han ido validando. España pues, adoptó también estas normas, pero no para los estados financieros individuales, que están prohibidas las normas internacionales y tienen que hacerse con normas locales. La convergencia de las normas internacionales con las normas locales, pues sobre todo en el Plan General de Contabilidad, pues está teniendo ciertos problemas. En el cambio del Plan General de Contabilidad de 2021, pues se introdujeron novedades de la NIF 7, de la NIF 2 de inventario, de la NIF 15 de ingresos, pero, por ejemplo, en la NIF 9 de instrumentos financieros no se adoptó completamente, ni mucho menos. El tema más novedoso de la NIF 9, que era el tema de deterioro por pérdidas esperadas, no se ha adoptado. Y la NIF 16, cero, de arrendamientos, que era un poco la más revolucionaria, pues no se ha adaptado en el Plan General de Contabilidad. Y es lógico porque, por un lado, en el Plan General de Contabilidad lo usan empresas muy grandes para sus estados financieros individuales, pero también empresas pequeñas. Entonces, claro, hay una lucha y entonces aquí pues yo entiendo que el ICAC trata de ir encontrando un término medio, ¿no? Bien, podían a lo mejor cambiarse los enfoques, pero esto es lo que hay. Sin embargo, la circular del Banco de España sí que se adapta a las normas internacionales en el momento que éstas aparecen y con toda su integridad. Entonces, si entramos ya en medidas GAP, quiere decir estados financieros preparados de acuerdo con las normas, pues el analista tiene que hacer también sus ajustes sobre la norma, sobre los estados financieros hechos con GAP. Por ejemplo, debe tener en cuenta con qué normas están hechos. Si yo, por ejemplo, cojo unos estados financieros que están hechos con el Plan General de Contabilidad, yo tengo que saber que ahí no están los pasivos por el arrendamiento operativo, porque el Plan General de Contabilidad no ha adoptado la NIF 16. Entonces, yo tengo que plantearme como analista si yo debo de añadirlo, porque yo como analista estoy libre de hacer mis cálculos de acuerdo con el Plan General de Contabilidad o de acuerdo con normas internacionales o de acuerdo con otros criterios que a mí me parezcan razonables. Entonces, claro, si yo no conozco bien la normativa contable, yo no puedo conocer sus puntos fuertes ni sus debilidades. El Plan General de Contabilidad tiene sus puntos fuertes, tiene sus debilidades, pero si yo no conozco el Plan General de Contabilidad, difícilmente puedo saber qué ajustes tengo que hacer. Y me pondré a hacer ratios directamente de lo que sale ahí y no sería conveniente. La IFRS 16, concretamente, pues como ahora comentaré, pues ha producido un cambio muy grande entre el Plan General de Contabilidad y normas internacionales, porque arrendamientos operativos, como saben, hay muchísimos. Parece ser que la IFRS 16 o la NIF 16, parece ser que se decidió hacerla porque el presidente del IASB, cuando iba en un avión, pues dijo, hombre, me gustaría viajar en unas aerolíneas que sus aviones estén en el balance, porque claro, ni los aviones de las aerolíneas están en balance, ni los hoteles de las cadenas hoteleras, ni las oficinas de los bancos, y claro, pues evidentemente siendo, digamos, activos core para el funcionamiento parecía poco conveniente. Entonces se dio ese paso, que se reconocen en balance no solo los arrendamientos financieros, sino también los operativos, de acuerdo con normas internacionales, pero el Plan General de Contabilidad, por el momento, no ha adoptado este tema. Por otro lado, hay que darse cuenta de que también los estados financieros, aunque estén bien y estén auditados, pues para el analista tiene que examinar si incluyen todo. Por ejemplo, pues, pues el Fondo de Comercio Propio ya saben que no se puede reconocer. Hay otros intangibles que no están reconocidos. Esto es importante. Leía yo el otro día que ahora cada vez más el valor de las empresas está más basado en intangibles que en tangibles. Y sin embargo la contabilidad pues, solamente acepta intangibles de una manera limitada. Luego hay pasivos que no están reconocidos. Por ejemplo, este que he dicho de los leasing operativos, el pasivo por leasing operativos en el Plan General de Contabilidad no está reconocido. Pero hay también otros pasivos que no están reconocidos porque no lo exige la norma. Por ejemplo, hay empresas que tienen un personal con mucha antigüedad y que a lo mejor para poder renovar la plantilla pues tienen que hacer despidos. Eso la norma contable no te obliga a que tú reconozcas un pasivo por eso, pero el analista sí que debe de verlo, sí que debe de estudiar la empresa y decir, ahí hay un pasivo oculto que las normas no obligan a reconocerlo, pero que yo para mis análisis sí que tengo que tener en cuenta. Tienen que
que a lo mejor hacer una serie de reestructuraciones que va a tener un coste. Todo eso lo tiene que ver el analista. También el analista tiene que darse cuenta que en la contabilidad hay un modelo mixto, hay cosas que están a coste histórico y hay cosas que están a valor razonable. Lo mismo no podemos encontrar un terreno que está a 100.000 euros en el balance y vale 10 millones. O lo contrario, como en el caso del Silicon Valley, nos podemos encontrar que un activo está valorado por encima del mercado, ¿no? Pues todos estos temas lo tiene que ver. Las políticas contables, si se utiliza FIFO, si se utiliza LIFO. También hay ocasiones en que dice que se puede, pero no se debe, con lo cual, si vamos a comparar empresas, tenemos que verlo en los mismos términos. También otro tema importante es que hoy día no todos los ingresos y gastos van a la cuenta de pérdidas y ganancias. Hay ingresos y gastos que van directamente a patrimonio neto. Concretamente, yo recuerdo ahora, por poner un ejemplo, que en las cuentas del Banco de Santander del 2020, pues había, no sé si eran 7.000 millones de pérdida por cuenta de pérdidas y ganancias y 8.000 por patrimonio neto. Entonces, si nosotros vemos el patrimonio neto al inicio y al final del periodo, lo que ha bajado no son los 7.000 de la pérdida de ganancias, sino los 7.000 más los 8.000 que han ido directamente por patrimonio neto. Esto es algo que tenemos que tener en consideración también. Luego la gestión del resultado, ya saben ustedes que está demostrado empíricamente que las empresas tratan de hacer un alisamiento de beneficios y también cuando hay cambio de presidente, pues se trata de hacer un Big Bath para reconocer pérdidas lo más rápidamente posible. Todas estas cosas las tiene que tener en cuenta el analista, tiene que ver la estructura. Antes de hacer ratios, tiene que ver, no es lo mismo corto plazo de un mes que corto plazo de 11 meses. Es necesario entrar en detalle en muchas cuestiones. Y, por supuesto, el tema que he dicho de las hipótesis. El analista, si la empresa ha hecho sus cuentas con una hipótesis y la hipótesis del analista es distinta, debe reformular las cuentas para introducir sus propios criterios. Esto de medidas reguladas, estados financieros auditados, regulados. Ahora vamos a hablar de las medidas no reguladas. Las partidas no reguladas, el problema que existe es esta foto que encontré en Internet. ¿Qué ocurre? Entonces las empresas dicen, bueno, pues yo me voy a inventar el adjusted EBITDA. Claro, como no está regulado, pues ahí fíjense ustedes que ahí la cantidad de verdura que hay, la sartén está llena, ¿no? Luego ya, si hace el EBITDA sin ajustar, ya parece que hay menos. Esas dos medidas son no reguladas. Pero si utiliza la medida regulada del net income, ahí no hay nada. Claro, evidentemente la tendencia de las empresas es a utilizar partidas no reguladas, puesto que de esta manera, como no está regulada, pueden hacerlo con sus propios criterios y presentar una mejor imagen. Esto realmente es importante. Pequeño repaso de medidas no reguladas que se utilizan mucho, por ejemplo, el apalancamiento financiero, que generalmente la deuda financiera neta entre el EBITDA, la deuda financiera neta, la deuda financiera menos efectivo equivalentes, el EBIT, ya lo conocemos todos, el EBITDA también, como decía Alejandro, aparentemente es muy fácil de calcular, pero la realidad es que hay discusiones. Allí en el EFRAC, en Bruselas, cuando hemos tratado este tema, pues hay opiniones distintas. Hay quien dice que además de no tener en cuenta las amortizaciones y el deterioro, las amortizaciones y las depreciaciones, que es lo mismo, nada más que tangibles e intangibles, tampoco se debe tener en cuenta el deterioro. Sin embargo, otros opinamos que no se puede quitar el deterioro, pero claro, como no está regulada, una empresa puede hacerlo de una manera o de otra. Además, como luego comentaré, con la IFRS 16 el cambio del EBITDA ha sido enorme. El EBITDA ajustado no está regulado, ya que es donde las empresas pues, tratan de presentar sus mejores números, porque como es algo no regulado, pues quitan elementos que pueden mejorar los resultados. El CAPEX pues, se puede calcular de distintos métodos, ahí he puesto algunos de ellos. El flujo de caja libre, que cambia un poco con la NIL 18, pues también tiene una manera de calcularlo más o menos estándar. Y el resultado antes de atípicos, pues cálculos muy diversos. O sea, no está regulado el resultado antes de atípicos. Sin embargo, cuando yo leo la prensa, veo que la mayoría de las veces los datos que se ponen son medidas no reguladas. Esta empresa ha mejorado el EBITDA, esta empresa ha mejorado el resultado antes de atípicos, esta empresa ha mejorado tal otro parámetro no regulado. Claro, no es conveniente, no es adecuado, porque al no estar regulado, pues cada uno puede intentar poner atípico lo que sea. Sí que es cierto que hay una demanda de que se regule lo que llamamos los gastos extraordinarios, pero no están regulados. Por lo tanto, ¿debe el analista tener en cuenta los resultados extraordinarios? Pues sí,
pero debe tener el analista ese cálculo con sus propios cálculos, no necesariamente con los que ha hecho la empresa, porque la empresa puede considerar atípicos solo los malos. El analista puede ver atípicos malos y atípicos buenos, de manera que estas partidas no reguladas pues requieren juicio. Ejemplo práctico de medidas no reguladas. Pues, por ejemplo, una empresa importante del IBEX, pues el EBITDA lo compara con el Gross Operating Profit y, bueno, ahí lo pone, está visto cómo se calcula, pues no hay ningún problema. Esta misma empresa, pues también en su memoria, pues incluye otros conceptos, como, por ejemplo, CAPEX o, por ejemplo, flujo de caja libre, y lo hace con sus propios cálculos, que a mí me parece que en algunos casos son razonables y en otros a lo mejor menos, a mi modo de ver, porque claro, son partidas no reguladas. Por ejemplo, en la deuda no incluye la deuda por leasing, no está regulado, entonces lo calcula de esa manera. Lógicamente, en el efectivo y equivalente no solamente tiene en cuenta efectivo equivalente que son a 3 meses, sino también tiene en cuenta lo que va de 3 meses a un año, porque son elementos parecidos. Pues, en fin, lo hace de su manera. Yo he hecho unos cálculos con estos datos y unas valoraciones, entonces lo he hecho con los datos de la empresa, haciéndolo con otros criterios de cálculo de estas partidas non-GAAP, haciéndolos con los míos propios, y bueno, pues he visto que los que más se parecían al valor de la empresa en el mercado en aquel momento, que lo hice en abril, pues eran los cálculos de la empresa y los míos, son los que más se aproximaban, pero los otros son también válidos, y cada analista debe hacerlo en la forma que considere conveniente, pero quería, más que darles seguridades, darles, digamos, responsabilidades, de que el analista tiene que hacer las cosas como considere que son más adecuadas. Unas pequeñas palabras sobre la NIF 18. Esta norma internacional va a entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Parece que está muy lejos, pero el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y ¿por qué sale la NIF 18? La NIF 18 sale porque en las normas internacionales no están regulados subtotales en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, eso hace que las empresas se vean más animadas a crear sus propios subtotales. Entonces, lo que hace es incluir subtotales regulados ya por la normativa. Con eso tratan de que haya menos partidas no reguladas. En todo caso, lo que la NIF 18 más le preocupa son las comunicaciones públicas. Lo que se trata es de lo siguiente, es decir, una empresa hace sus estados financieros, los hace estupendamente, de acuerdo con la normativa, pero cuando sale el presidente y hace una comunicación pública, no habla de lo que dicen los estados financieros, sino dice el beneficio antes de atípicos o el EBITDA ajustado es tanto. Entonces, lo que la NIF 18 dice, si tú en una comunicación pública utilizas una partida no regulada, no está prohibido, pero tendrás que poner en los estados financieros cómo se ha calculado y además decir por qué utilizas esa medida, o sea, qué aporta a la empresa esa medida. Concretamente, dentro de las medidas no reguladas, que son las APMs, hay un subconjunto que son las MPMs, Management Performance Measures, en las cuales son partidas de resultado que no están reguladas. Entonces, para estas, que son las que ahora comentaremos, la empresa tiene que especificar cómo la ha calculado y para qué usa esa medida. Entre las sí que están reguladas, aparecen nuevas en la cuenta de pérdidas y ganancias, aparece por separado en la parte de beneficio o pérdida operativo, la parte financiera y la parte de inversión, parecido al estado de flujos de efectivo, la misma estructura, pero no necesariamente con los mismos criterios, debo advertir. Entonces, se añaden nuevos subtotales, y unos de uso obligatorio y otros de uso voluntario. Concretamente en estas MPMs, la empresa tiene que poner en la memoria por qué lo utiliza. Si utiliza, por ejemplo, el beneficio antes de atípicos, por qué lo utiliza, qué beneficio le da a la empresa que se utilice y cómo lo ha calculado. Tiene que decir una declaración de qué refleja, que refleja la opinión de la empresa y una conciliación con el subtotal más comparable de la propia NIF 18. Y también un cambio en las MPMs. Lo que no puedo hacer es decir, este año utilizo beneficio antes de atípicos y al año que viene, como no me interesa utilizar ese mismo concepto, pues hago beneficio subyacente. Entonces, si cambio de MPM, tengo que explicar por qué lo hago y qué diferencias hay entre uno y otro.
Entonces, digamos que como resumen, la NIF 18 añade como subtotales de uso obligatorio resultado de operaciones, resultado antes de financiación e impuestos y resultado del periodo. Son nuevos subtotales obligatorios de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y luego hay otros subtotales de uso no obligatorio, como resultado antes de impuestos, o resultado de actividades continuadas, o resultado de operaciones antes de amortizaciones y deterioro de la NIF 36. Estos son medidas GAP. Y en cuanto a las medidas non-GAP, la NIF 18 sigue llamando APMs, medidas alternativas, como deuda financiera neta, que habrá que explicar cómo la calculas, el apalancamiento, que habrá que explicar cómo lo calculas, si lo utilizas, el flujo de caja libre, que habrá que explicarlo. Pero otras medidas non-GAP que tienen que ver con los resultados, como el EBITDA ajustado o resultados antes de atípicos, hay que poner una nota en la memoria explicando por qué utilizas esa medida, qué es lo que aporta, cómo te sirve para tu gestión y cómo la has calculado. O sea, de manera que esta es la situación que pone la NIF 18. En cuanto a los ratios no son MPM, pero sí que pueden serlo las partidas que forman el ratio, el numerador o el denominador. Pues bien, ¿qué ha pasado en la NIF 18? El IASB se planteó regular el EBITDA. Decía, hombre, es una partida, como decía Alejandro, se utiliza muchísimo, ¿por qué no lo vamos a regular? Por fin, después de pensarlo mucho, llegaron a la conclusión de que realmente no tiene claro cuál es el significado de esa medida. De manera que el IASB ha decidido no regularlo, después de haber tratado de hacerlo, porque primero ha visto que había mucha diversidad en la práctica y segundo, no ha quedado claro qué es lo que aporta esta medida. La verdad es que eliminar partidas como, por ejemplo, la amortización, pues lógicamente hace que sea poco representativa ese concepto. Vamos a poner aquí un ejemplo sencillo. En este ejemplo de un leasing operativo, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, el EBITDA es 250.000 euros. Con normas internacionales, 750.000 euros. Simplemente de aplicar o no aplicar la NIF 16. Porque la NIF 16 lo que hace es cambiar. Y en vez de ir a resultado operativo, o sea, el gasto de la cuota de leasing, pues se reconoce un activo y un pasivo. El activo va a gastos por amortización, que se elimina del EBITDA, y el pasivo, los intereses, se calculan a coste amortizado, que van a la línea de intereses. Como tanto la amortización como los intereses están fuera del EBITDA, nos podemos encontrar. Quiere decir que con la NIF 16, en mi opinión, el EBITDA queda herido de muerte, porque de aplicar o no aplicar la NIF 16 salen unos números tan diferentes. Lo que sí que pone en cuestión realmente que este parámetro necesitamos, si trabajamos con él, hacerlo con cuidado. ¿Cuáles son mis opiniones? El analista tiene plena libertad tanto de datos GAP como de datos non-GAP para hacer todos los ajustes que considere convenientes. Las empresas sí que deben de procurar que las medidas non-GAP las pueden seguir utilizando, pero hacerlas con cierta prudencia, ¿no? No abusar demasiado, el beneficio ajustado, beneficio subyacente, beneficio ante extraordinario. Creo que eso no es bueno y de alguna manera la NIF 18 le va a obligar a explicar en la memoria todos estos aspectos, ¿no? ¿Ayudará la NIF 18 a mejorar? Yo creo que sí. Primero, porque si se utilizan medidas non-GAP hay que explicarlas y si ya esa medida non-GAP además es MPM hay que explicar más todavía y ponerlo todo en una nota. Y además, como la NIF 18 ofrece más subtotales, menos necesidad tiene la empresa de inventarse subtotales. Yo creo que puede servir bien. ¿Hace bien el IASB en no regular el EBITDA? Pues yo creo que sí. Concretamente, inversores famosos como Warren Buffett y su amigo Charlie, recientemente fallecido, pues ahí, por ejemplo, hay un vídeo en el que pues, dicen que el EBITDA no es una partida que sea buena, y estamos hablando de personas de mucha experiencia, o sea, no he cogido manifestaciones de personas más o menos dudosas de su formación. Entonces, no lo ven, esto antes de todo esto, hace tiempo, incluso pues lo han utilizado términos como pamplinas o beneficios, o sea, no es una partida que fuese de su gusto y experiencia tiene. Entonces, como decía, la formación financiera creo que es importante, debemos de manejar la información lo más completa posible y tenemos que ver que igual que la música tiene el lenguaje,
Ahora mismo pues uno puede tocar la guitarra de oído y muy bien, pero si quiere ser director de orquesta pues tiene que saber solfeo. Pues en el mundo de los negocios tenemos que saber de contabilidad, guste o no guste. Es el lenguaje del mundo de los negocios. Y tenemos que con ese conocimiento, entonces en este foro, pues creo animar de que el Registro de Expertos Contables pues da un gran apoyo a ese objetivo. Es necesario, esa formación es necesaria. No puede decir, no, yo soy un financiero estupendo, pero a mí la contabilidad... No, tú no eres un financiero estupendo si no dominas la contabilidad. No eres un financiero estupendo. Como conclusiones, mi opinión es que si se va a hacer un acuerdo entre partes y se va a utilizar una medida non-GAAP, que se acuerde el método de cálculo. Si tenemos que hacer algo y tenemos que utilizar el EBITDA, pues que entre el comprador y el vendedor se pongan de acuerdo cuál es el criterio que se va a utilizar para valorarlo. No podemos pontificar que el nuestro es el que vale y el otro no vale. Van a ser discrepancias que no nos van a llevar a nada. Por ejemplo, también el apalancamiento financiero que se utiliza mucho en préstamos. Aquí me preocupa menos, porque cuando se utiliza en un covenant, pues el banco sí que explica cómo se va a calcular y el cliente pues lo acepta o no lo acepta, ¿no? Pero sí que es conveniente que quede claro cómo vamos a calcular el apalancamiento financiero, cómo vamos a calcular la EBITDA, si son acuerdos entre partes. Cuando no es acuerdos entre partes, sino que el analista va a dar una opinión sobre, por ejemplo, el valor de una empresa o para opinar si se debe comprar o vender unas acciones, ya aquí no tiene que llegar a un acuerdo con nadie, pero él tiene que utilizar los criterios que considere más apropiados. ¿Cuál es el criterio más apropiado para un analista? Aquel que le sirva para tener éxito. ¿Cuándo va a tener éxito un analista? Pues cuando haga ciertas predicciones que luego la realidad, pues, confirmen. Entonces él tendrá que tener su cuidado de cómo, con plena libertad, cómo manejar estos datos. Un tema muy importante es que el EBITDA no es una aproximación a los flujos de caja. Yo he leído en muchas ocasiones que a veces se utiliza como una pseudocaja. No, el EBITDA es un concepto de devengo, no es un concepto de caja. El concepto de caja es el estado de flujos de efectivo, que se utiliza menos de lo que se debía de utilizar. Entonces, el EBITDA es un parámetro que se puede utilizar, como hemos hablado, con los riesgos que tiene, pero que en ningún caso es sustituto ni parecido al efectivo. Y hay muchas veces que se utiliza este parámetro como algo parecido. Como eliminamos las amortizaciones que no tienen efecto de caja, eliminamos tal, y dice, bueno, es que esto es caja. No, no es caja, es devengo, porque la línea principal, que es las ventas, están hechas en devengo, no están hechas en caja. Luego es algo que se use o no se use, que sepamos que no es un parámetro de caja, es un parámetro de devengo. Las empresas pueden seguir utilizando las medidas non-GAAP con las precauciones de la NIF 18, y también es cierto que la NIF 18 se puede aplicar de forma anticipada. Y con esto termino para cumplir con el horario, dando muchas gracias a su atención y quedando a su disposición. Muchas gracias. Muy interesante, como he dicho, yo creo que es un término que todos tenemos en la cabeza, que lo utilizamos en el día a día y personalmente agradecerte y no sé si es el momento, si alguien tiene alguna pregunta que le pueda hacer a Felipe. Si no, yo más que una pregunta es compartir un poco, ¿no? lo que ya has transmitido hasta ahora. Como no es un concepto regulado, yo creo que cada inversor, cada analista tiene que ser crítico, ¿no? No puede coger la cuenta de resultados, sumar, restar la amortización y llegar, ¿no? Tiene que entenderse también el contexto, lógicamente. Si es una transacción, si quiere un EBITDA ajustado o no ajustado, la banca hará para sus cálculos de ratios de deuda, hará sus cálculos de EBITDA. Yo creo que dependiendo del contexto, hay que hacer un cálculo diferente y de ahí también el hecho de que igual no esté regulado, ¿no, Felipe? El hecho de que dependiendo del contexto se hagan cálculos diferentes nos lleva a que no está regulado. Y, por supuesto, la IFRS 16 fue un cambio radical, ¿no? Desde que apareció y seguramente eso llegó, no sé qué opinas, seguramente eso llevó a confusiones, ¿no? En valoraciones de empresas, ¿no? Porque al final el clásico múltiplo de EBITDA, claro, si lo coges o no lo coges, no sé si
seguramente opinarás como yo, ¿no?, que esto dio lugar a errores en valoraciones e interpretaciones de analistas. Sí, muy brevemente, totalmente de acuerdo contigo, que el analista debe hacer los ajustes que crea convenientes. Por ejemplo, si se utiliza el EBITDA, pues el EBITDA normalizado, eliminando partidas, digamos, especiales, pero las que opina el analista, no las que opina la empresa. Y respecto a lo que comentas, pues sí, efectivamente, la NIF 16 hace que el EBITDA prácticamente baje su objetividad en España, porque evidentemente vamos a hacer un cálculo con el Plan General de Contabilidad totalmente distinto. Entonces, yo creo que con la NIF 16, pues el uso del EBITDA debe de replantearse y debe verse cuándo nos va a servir de utilidad y cuándo no. Y si realmente tenemos que utilizarlo, pues tenemos que tener las precauciones de hacerlo con los criterios apropiados. Efectivamente, la NIF 16 ha puesto en evidencia el EBITDA. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a por la siguiente sesión. Muchas gracias.